Hay momentos en la vida de un hombre en los que el ruido no proviene de una discusión, sino del silencio. Una noche cualquiera. La cena está servida. Ella está ahí, frente a ti. Habla, sonríe, incluso te besa al despedirse. Pero tú sientes algo. No puedes explicarlo con palabras, pero lo sabes. Algo ha cambiado. Después de los 50, uno ya no vive esperando señales. Uno aprende a escuchar más allá de lo evidente. Y en esa escucha, uno descubre que hay verdades que no se dicen, pero que pesan. Hoy no estás aquí para convertirte en detective. Estás aquí para convertirte en un hombre más sabio. Porque cuando una mujer comienza a hablar demasiado, a callar sin motivo, o a mirarte con una ausencia que antes no existía, no siempre es lo que dice lo que importa, sino lo que su alma dejó de compartir. En este video, no te daré fórmulas mágicas ni frases para desenmascarar a nadie. Te ofreceré algo mucho más valioso: claridad. Claridad para observar sin perder la paz. Claridad para comprender sin perderte a ti mismo. Antes de abrirte la puerta a este conocimiento, quiero que hagas una promesa silenciosa contigo mismo. Escribe en los comentarios: hoy elijo cambiar mi destino, porque cada palabra que afirmas con intención es una semilla en tu mente. Y las semillas bien plantadas cambian vidas. Nada cambia si tú no cambias primero. Y este puede ser el primer paso, y si sientes que este espacio puede ayudarte a crecer, suscríbete ahora. Aquí hablamos con verdad, sin gritos, sin juicios, con la serenidad de quien ya ha vivido y aún elige amar con conciencia. Empecemos. Parte 1. Las palabras que sobran, cuando hablar demasiado es esconder. Hay una verdad silenciosa que los hombres mayores aprenden con el tiempo: quien dice demasiado, a menudo está ocultando algo. Cuando uno es joven, escucha las palabras y se deja llevar por ellas. Cuando uno ha vivido, ha amado, ha sido herido, aprende a escuchar los espacios entre las palabras. Imagina esto: llegas a casa y preguntas, sin mayor intención, ¿cómo estuvo tu día? Esperas una respuesta sencilla, cotidiana, como tantas veces. Pero esta vez ella responde con una historia que parece escrita para una novela: bueno, salí a las 8 porque tenía una reunión, luego pasé por la casa de Laura, pero no me quedé porque su esposo estaba viendo fútbol, así que me fui al súper porque no había leche. Tú no pediste explicaciones. Solo hiciste una pregunta amable. Pero ella parece querer justificar cada segundo de su día. Y entonces, lo sientes. Esa narración no es para informarte, es para protegerse. Y no es que esté mintiendo necesariamente, pero la necesidad de llenar el espacio con detalles revela una incomodidad interna, una inquietud. Aquí no se trata de paranoia. Se trata de intuición madura. De saber cuando algo ya no fluye de manera natural. La psicología lo confirma: cuando una persona miente o simplemente no se siente cómoda con la verdad, siente la necesidad de adornarla, envolverla, suavizarla. Porque cree que mientras más detalles dé, más creíble parecerá. Pero hay algo que no encaja: la verdad no necesita defensa. La verdad simplemente es. Un hombre sabio no interrumpe el relato. No acusa. No reacciona. Escucha y observa. Porque lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. La ansiedad en el tono. Las pausas forzadas. Los ojos que no te miran directo. Historia real: conozco a Ernesto, un hombre de 62 años que me contó su experiencia. Su esposa siempre fue práctica al hablar: hoy trabajé, pasé por el banco, y listo. Pero un día empezó a contarle cosas pequeñas, mínimas. Me encontré con Clara,
que llevaba una blusa azul y hablamos de la comida que le gusta a su gato. Él no entendía por qué esos detalles le parecían tan relevantes para ella. Hasta que lo comprendió, era una forma de controlar la narrativa. De crear una historia tan completa que no dejara espacio para preguntas. Y es que cuando uno es honesto, responde. Pero cuando uno tiene miedo, explica de más. Pausa para reflexionar, cierra los ojos por un momento. Piensa en la última vez que alguien te explicó más de lo necesario. ¿Te sentiste tranquilo? ¿O hubo algo en tu pecho que te dijo esto no es normal? Esa incomodidad es tu sabiduría hablando. No la ignores. El enfoque estoico, Marco Aurelio escribió, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Desde el estoicismo, no se trata de pillar a alguien en una mentira, sino de entrenar nuestra percepción para no perdernos a nosotros mismos en el proceso. Un hombre estoico no busca el control, sino la comprensión. No se aferra al miedo, se apoya en su claridad. Entonces, ¿qué haces cuando una mujer empieza a contarte historias que parecen exageradas o demasiado elaboradas? Nada. No cuestionas. No interrumpes. Solo guardas silencio y observas con serenidad. Porque si hay algo que debas saber, el tiempo lo revelará sin que tengas que alzar la voz. La próxima vez que escuches demasiadas palabras ante una simple pregunta, no pienses que estás loco. Piensa que estás despertando. Porque hay una sabiduría silenciosa en quien ha vivido lo suficiente para distinguir el ruido de la verdad. Y si las palabras te abruman, no busques entenderlas todas. Solo obsérvalas y deja que hablen por sí solas. Ahora avancemos, porque hay veces en que ni siquiera hay muchas palabras, solo una pregunta que te cae como una piedra. ¿Por qué tú estás tan raro últimamente? Parte 2. Cuando te acusan para no ser descubiertas. En la vida de todo hombre que ha amado profundamente, llega un momento desconcertante, ser acusado de algo que jamás pensó hacer. No es porque cometiste un error. No es porque te comportaste de forma extraña. Es simplemente porque ella necesitaba desviar la atención. Imagina esta escena. Llevas días en tu rutina habitual. Trabajo, casa, café tranquilo por la tarde. Nada fuera de lo común. Pero de pronto, al entrar a casa, ella te lanza una pregunta que te deja helado. ¿Por qué estás tan distante? ¿Acaso me estás ocultando algo tú? ¿Y tú? Tú no hiciste nada. Pero te sientes culpable. Sientes la necesidad de justificarte, de explicar tus gestos, tus silencios, tus miradas. Ese es el truco. La mejor forma de esconder algo es atacar primero. La psicología lo llama proyección. Es un mecanismo de defensa que usamos, muchas veces sin darnos cuenta, para proyectar en otros lo que en realidad está pasando dentro de nosotros. Cuando una persona no puede lidiar con su propia culpa, su ansiedad o su deseo de esconder algo, puede convertirte a ti, sí, a ti, en el culpable simbólico. Te acusa. No para descubrirte, sino para no ser descubierta. Porque mientras tú corres a justificar tu teléfono, tu mirada distraída o tu falta de palabras, ella respira tranquila, desvió la atención, cambió el foco, se liberó de la sospecha. Una historia que revela mucho. Roberto, un hombre sabio de 58 años, me compartió esto. Mi esposa comenzó a cuestionarme por cosas mínimas. ¿Por qué llegaste 10 minutos más tarde? ¿Por qué no me respondiste el mensaje al instante? Y yo, en lugar de ver lo obvio, me puse a explicarme. Cada vez que ella me acusaba, yo abría mi corazón, como si realmente estuviera haciendo algo malo.
Con el tiempo, Roberto se dio cuenta de que cada acusación coincidía con momentos en los que ella se mostraba más distante, más nerviosa, menos presente. Ella no lo hacía por maldad. Lo hacía porque no sabía cómo lidiar con su propio conflicto interno. Pausa para reflexionar, haz memoria. ¿Alguna vez te sentiste culpable sin saber por qué? ¿Te viste defendiendo tu inocencia como si hubieras hecho algo, cuando en el fondo sabías que no tenías nada que ocultar? Esa sensación, querido, no es tuya. Es una emoción prestada, proyectada desde la ansiedad de alguien más. Desde el estoicismo, la respuesta es no responder. Epicteto decía, no es lo que ocurre lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos sobre lo que ocurre. Cuando alguien te acusa sin fundamentos, no necesitas reaccionar. Necesitas observar. Escuchar no solo lo que se dice, sino cuándo y cómo se dice. Porque si esa acusación aparece en un momento inoportuno, si viene sin contexto, si es más una afirmación que una pregunta. No es sobre ti. Es sobre ella. ¿Qué puedes hacer ante estas acusaciones? Primero, no reacciones. No entres en el juego de la defensa. Segundo, haz una pausa. Respira. Y responde con una pregunta que la obligue a reflexionar. ¿A qué te refieres exactamente? Estoy igual que siempre. Es simple. Es firme. Es estoico. Y, sobre todo, es la forma de devolverle la responsabilidad de su emoción. Porque si hay algo que ocultar, saldrá a la luz. Y si solo es ansiedad, se disolverá al no encontrar resistencia. Un consejo valioso: cuando alguien se apresura a señalarte sin razón, no te apresures a demostrar tu inocencia. Más bien, pregúntate, ¿esta emoción es mía o me la están entregando sin darme cuenta? Un hombre que ya ha vivido sabe que no todo lo que se dice merece una respuesta inmediata. Y que, a veces, el mayor poder es elegir el silencio antes que el conflicto. Así que, si ella comienza a interrogarte sin motivos, si sientes que estás siendo culpado por algo que no hiciste, no te quiebres. No te alteres. No te conviertas en lo que ella proyecta. Porque tu serenidad puede ser el espejo que la haga ver su propia verdad. Y ahora, avancemos. Porque hay veces en que ni siquiera hay acusaciones, sino algo mucho más difícil de descifrar, un silencio que pesa, que incomoda, que grita sin palabras. Y allí, querido, es donde empieza la señal más clara. Parte 3. El silencio que pesa, señales antes de mentir. No siempre es lo que se dice lo que más duele. A veces, lo que más marca es ese instante antes de que se diga algo. Ese silencio. Ese segundo que se extiende como un abismo cuando tú haces una pregunta sencilla y ella tarda demasiado en contestar. Ese respiro profundo. Esa mirada esquiva. Esa pausa que no parece natural. No es un silencio cualquiera. Es un silencio que pesa. El cuerpo habla antes que la boca. Los estoicos lo sabían, el cuerpo no sabe mentir. Las palabras pueden ser adornadas, manipuladas, ensayadas, pero el cuerpo siempre dice la verdad. Cuando alguien va a mentir, necesita pensar, ¿qué versión será más creíble? ¿Qué detalles debo inventar? ¿Cómo lo digo sin parecer nerviosa? Y mientras su mente trabaja, el cuerpo la delata, toma agua sin tener sed. Se toca el cabello. Finge no haber entendido la pregunta. Un ejemplo vivido: Carlos, 65 años, me contó sobre una cena con su esposa. Estábamos comiendo tranquilos. Yo la miré y le pregunté, ¿quién te escribió tanto hoy? Ella sonrió,
pero antes de responder, tomó el vaso de agua, se quedó mirando la servilleta y luego dijo, ¿a qué te refieres? Carlos no dijo nada más. Pero en su interior, ya lo sabía, esa pausa no fue para pensar, fue para inventar. No todos los silencios son iguales. Hay silencios de paz. Y hay silencios de incomodidad. Hay silencios que unen, como cuando dos personas se entienden sin hablar. Y hay otros que rompen, porque esconden algo que no se quiere revelar. Cuando un hombre con experiencia escucha ese tipo de pausa, no se lanza al ataque. No exige. No exige saber, porque ya intuye. Una pausa para ti, cierra los ojos un instante. Recuerda esa vez que preguntaste algo y la respuesta tardó demasiado. No te fijes en lo que dijo. Recuerda lo que sentiste en ese momento. ¿Fue calma? ¿Fue conexión? ¿O fue una grieta? Desde el estoicismo, la sabiduría del silencio. Epicteto decía, primero aprende a escuchar. Luego, aprende a observar. Finalmente, aprende a callar. No porque no tengas derecho a saber, sino porque la verdad que vale la pena no se arranca, se revela por sí sola. Claves para reconocer el silencio que miente, cambios súbitos de tema justo después de una pregunta incómoda. Tiempos de respuesta excesivos en situaciones cotidianas. Gestos automáticos, arreglarse el cabello, mirar hacia otro lado, suspirar sin razón. Un por qué lo preguntas como forma de ganar tiempo. Estos no son pruebas de traición, pero sí son señales de que algo no está en calma. ¿Qué hacer cuando detectas ese silencio? No lo señales. No lo conviertas en un juicio. Simplemente déjalo ser. Sigue la conversación con naturalidad. Haz una nota mental. Y espera. Porque una mentira necesita mantenimiento. Y si es mentira, con el tiempo, la versión cambiará. Una historia simbólica estoica, se cuenta que Zenón, fundador del estoicismo, tenía un discípulo que hablaba mucho. Un día, Zenón le dijo, ¿sabes por qué tenemos dos orejas y una sola boca? El joven respondió, ¿para oír más y hablar menos? Zenón sonrió y dijo, también para reconocer el valor de las pausas. Porque en el silencio, el alma se revela. La serenidad como escudo, cuando una mujer guarda silencio antes de hablar, no siempre significa que te miente. Pero sí puede significar que su alma está en conflicto. Y si tú reaccionas con rabia, con presión, con exigencias, solo lograrás cerrar más esa puerta. En cambio, si observas, si escuchas, si esperas con calma, lo que tenga que salir, saldrá. Porque, querido, la verdad no necesita adornos. La mentira, en cambio, nunca camina sola. Siempre viene acompañada de pausas, nervios y versiones que no encajan. Así que la próxima vez que ella se quede callada por un segundo de más, no ignores esa pausa. No la subestimes. Y tampoco la juzgues. Solo mírala a los ojos. Y recuerda, a veces, el alma grita en el silencio. Ahora sigamos. Porque hay algo más sutil, pero igual de revelador, cuando una mujer empieza a cambiar sus prioridades, cuando su vida empieza a llenarse de cosas y tú ya no estás incluido en ellas. Parte 4. Las prioridades que se desdibujan, cuando ya no eres parte del mapa, una relación no se rompe de golpe. No explota, se disuelve. Y muchas veces se disuelve en el silencio de las prioridades que cambian. Al principio, todo fluye con naturalidad, las conversaciones son constantes. Las miradas, frecuentes. El interés, evidente. Pero llega un momento en que algo comienza a desaparecer.
No bruscamente, no con drama. Desaparece como el humo de una vela que se apaga lentamente. Ya no te cuenta cómo fue su día. Ya no busca tu opinión sobre decisiones pequeñas. Ya no parece importar si compartís o no la cena, la cama, los silencios. Y no lo notas de inmediato. Porque esas cosas no duelen por lo que son, sino por lo que antes significaban. Las prioridades son un mapa emocional. Lo que una persona prioriza en su vida es un espejo de su mundo interior. Y cuando un hombre con experiencia empieza a notar que ya no es parte del mapa, no necesita pruebas. Necesita honestidad. Epicteto lo decía claramente: no te quejes de que alguien ya no te incluye en sus planes. Observa primero si tú aún formas parte de su alma. Ejemplo cotidiano: Andrés, de 60 años, me compartió esta experiencia. Mi pareja siempre encontraba un espacio para nosotros, incluso en días complicados. Pero últimamente todo cambió. De repente empezó con yoga, talleres, salidas con amigas que jamás había mencionado. Y no es que eso esté mal, pero ya no había lugar para mí. Cuando Andrés le propuso cenar juntos un viernes, ella respondió: esta semana estoy saturada, tal vez otro día. Y ese otro día nunca llegaba. Él no se enojó. Tampoco la cuestionó. Solo entendió algo doloroso: ya no estaba en su centro. Pausa para ti, cierra los ojos. Piensa en alguien que, alguna vez, te dio tiempo sin que se lo pidieras. Y ahora, parece no tener ni un minuto para ti. ¿Cambiaste tú? ¿O cambió su mapa? Cuando el cambio no es físico, sino emocional. Muchos hombres creen que deben preocuparse cuando su pareja llega tarde o guarda el celular. Pero los cambios más profundos no ocurren ahí. Ocurren cuando deja de compartirte lo que le emociona. Cuando sus ojos ya no brillan al verte llegar. Cuando su mundo interno comienza a florecer sin ti en él. Y no siempre es una infidelidad. A veces, simplemente ya no sabe cómo decirte que algo en ella cambió. Que su necesidad emocional tomó otro rumbo. Que su corazón ya no encuentra en ti lo que antes lo llenaba. No por falta tuya, sino por evolución suya. Y ahí, querido, no se trata de reclamar. Se trata de comprender si ese cambio es transitorio o definitivo. ¿Qué hacer cuando notas que te han movido de lugar en su vida? 1. No confrontes con ira. La distancia emocional no se acorta con gritos. 2. Habla desde la observación, no desde la queja. Dile algo como: he notado que has estado ocupada últimamente con cosas nuevas, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Estamos bien? 3. Escucha más allá de las palabras. Porque lo que calla puede decir mucho más. Desde el estoicismo, el desapego no es indiferencia. El desapego estoico no significa no amar. Significa no aferrarse a aquello que ya no es real. Un hombre sabio no obliga a quedarse a quien ya se ha ido en alma. Porque sabe que una presencia física sin conexión emocional es soledad compartida. Y esa, quizás, es la más dura de todas. Si sientes que sus prioridades cambiaron, que tú ya no estás en su agenda, ni en sus conversaciones, ni en su mirada. No te castigues. No insistas. Observa. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse, sino aceptar que ya no eres parte de su ruta. Y tener el coraje de elegir tu paz por encima de tu apego. Y ahora continuamos, porque a veces, ese cambio se disfraza de una frase tan inocente que pocos se atreven a cuestionarla: solo es una amiga. Parte 5. Solo es una amiga, el disfraz de una desconexión emocional. Hay frases que parecen inocentes,
simples, cotidianas. Y sin embargo, cuando se dicen en ciertos contextos, encienden una alarma silenciosa en el corazón. Una de esas frases es solo una amiga. Dicha una vez, sin tensión, puede pasar desapercibida. Pero dicha muchas veces, con insistencia, con una mirada nerviosa, con una defensa anticipada, entonces deja de ser una explicación y se convierte en una barrera. Cuando una amistad ocupa tu lugar, no estamos hablando de celos infundados ni de inseguridades. Estamos hablando de algo mucho más sutil, el desplazamiento emocional. Cuando ella empieza a mencionar constantemente a esa amiga, a hablar de ella con entusiasmo, a pasar más tiempo escribiéndole, a compartir con esa persona cosas que antes compartía contigo. No necesitas una prueba. Tu alma ya lo siente. Porque no es que exista otra persona, es que tú ya no estás donde solías estar. Ejemplo real, Javier, de 63 años, me relató, mi esposa empezó a hablar mucho de una compañera del trabajo, Marta. Primero fue una mención casual, luego una historia diaria, y luego, cada conversación giraba en torno a ella. Cuando un día le pregunté si estaba todo bien, me respondió, claro. No exageres, es solo una amiga. Pero en su voz había una urgencia. Y en sus ojos, una evasión. Javier no dijo nada más ese día. Pero comprendió que no era Marta el problema, era la distancia creciente entre ellos. La verdadera pregunta no es quién es esa persona. La pregunta es, ¿por qué siente la necesidad de recalcar que no es nada? ¿Por qué lo repite tanto si nadie ha preguntado? Los estoicos nos enseñan que las cosas que son claras no necesitan explicación. Un vínculo sano no necesita ser justificado. Una relación limpia no teme a la observación. Pausa para ti, piensa en los momentos en los que ella compartía contigo su alegría, sus temores, sus decisiones pequeñas. Ahora, ¿con quién los comparte? ¿A quién recurre cuando necesita consuelo o motivación? Porque ahí, querido, es donde verdaderamente está su corazón. No confundas lo físico con lo emocional. Muchos hombres esperan señales físicas para preocuparse, mensajes escondidos, ausencias sospechosas, excusas frecuentes. Pero antes de todo eso, suele existir una infidelidad emocional. Una conexión que no es tuya. Una complicidad que no compartes. Una conversación diaria que ya no pasa por ti. Y no es necesario que haya un beso. Porque la traición no siempre empieza con un cuerpo, sino con el alma. ¿Cómo afrontar esto desde el estoicismo? No se trata de prohibir amistades ni de reclamar lo imposible. Se trata de reconocer si hay algo que se está construyendo fuera del vínculo que tú compartes. Si ella se justifica sin que preguntes, si evita mostrarte sus conversaciones, si se cierra cuando le preguntas con suavidad. Entonces, tal vez, no se trata de una amiga, sino de una conexión que ya no tienes. ¿Qué hacer cuando lo detectas? 1. Mantén la calma. No acuses. Observa. 2. Abre el diálogo desde la madurez. Pregunta con serenidad, he notado que últimamente hablas mucho con Marta, ¿hay algo que debería saber? ¿Todo está bien entre nosotros? 3. Escucha sin interrumpir. Porque la forma en que responde dirá más que sus palabras. 4. No busques controlar. Solo busca comprender si aún formas parte de su mundo interno. Un recordatorio estoico, Séneca decía, el que teme perder, ya ha perdido. Pero tú no estás aquí para vivir con miedo. Estás aquí para vivir con claridad. Si ella ya no te incluye, si hay otra figura que ocupa tu lugar emocional,
no te rebajes a la pelea. Levántate hacia la dignidad. Solo es una amiga, puede ser verdad. O puede ser la forma más suave de alejarte sin herirte. De cualquier modo, la pregunta que debes hacerte no es si hay otra persona, sino si tú aún estás presente en su vida y en su corazón. Y si la respuesta es no, entonces el paso más sabio no es forzar el regreso, sino abrir el camino para recuperar tu paz. Porque un hombre que ha vivido sabe, donde no hay reciprocidad, no hay hogar. Y ahora, avancemos, porque incluso cuando todo parece calmo, los verdaderos cambios aparecen en lo invisible, en esos pequeños ajustes de rutina que muestran hacia dónde se dirige y si aún quiere caminar contigo. Parte 6. El camino del hombre estoico, cuando sabes y eliges la paz. Hay una verdad que los hombres sabios comprenden con los años: saber algo no siempre significa que debas actuar de inmediato. A veces, saber solo te prepara para elegir desde la calma. Cuando llegas a cierta edad, ya no buscas respuestas con desesperación. Buscas paz. Buscas coherencia. Buscas actuar sin perderte a ti mismo. Y cuando sientes que algo en ella ha cambiado, aunque no haya confesión, cuando los silencios pesan más que las palabras, cuando las prioridades ya no te incluyen, cuando las explicaciones suenan forzadas y hay una distancia que no puedes ignorar. Entonces llega ese punto. El punto donde debes decidir no desde la herida, sino desde tu centro. Saber no es atacar. Saber es sostenerte. Un hombre joven, ante la sospecha, grita, exige, presiona. Quiere pruebas. Quiere explicaciones. Quiere tener razón. Pero un hombre maduro quiere claridad. Y si no la encuentra, prefiere el silencio a perder su dignidad. El estoicismo no te enseña a desconfiar, sino a responder con conciencia, sin dejarte arrastrar por la emoción del momento. Epicteto lo decía con firmeza: no son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. ¿Qué significa actuar como un hombre estoico? No es quedarte callado por miedo. No es tragarte todo para evitar el conflicto. No es resignarte. Es elegir actuar con intención, con serenidad, con poder interior. Porque tú sabes que el control no está en lo que ella hace, sino en lo que tú decides hacer con lo que sabes. Una historia que ilustra el valor del dominio propio. Ricardo, 66 años, me dijo: descubrí que mi esposa estaba hablando mucho con alguien más. No vi nada físico, pero algo en su forma de estar conmigo ya no era la misma. Tenía dos opciones: reclamar, exigir y desgastarme. O abrir una conversación desde el respeto. Y le dije: no voy a acusarte de nada. Solo quiero saber si aún tengo un lugar en tu mundo. Ella lloró. No por culpa, sino porque sintió la diferencia entre ser juzgada y ser escuchada. Ese día no resolvieron todo, pero recuperaron algo más importante: el respeto mutuo. Pausa para ti. ¿Tú cómo responderías si hoy tuvieras la certeza interior de que algo está mal? ¿Presionarías? ¿Investigarías? ¿O mirarías con claridad y actuarías desde tu verdad? Un hombre que ha vivido no se apura. Sabe que la verdad llega sola y que no necesita destruir para saber. Acciones que nacen del alma fuerte. 1. Habla desde el centro, no desde la herida. Dile algo como: no quiero suponer nada, pero siento que algo ha cambiado. Estoy dispuesto a hablar si tú también lo estás. 2. Escucha sin interrumpir. El sabio no teme lo que se dice. Teme lo que se calla demasiado tiempo. 3. Decide qué hacer según lo que recibes, no según lo que temes. Porque a veces,
Lo que duele no es lo que ella hace, sino lo que tú ya no te estás permitiendo ver. El coraje de no necesitar confrontar. Un hombre fuerte no es el que levanta la voz, sino el que sabe cuando no necesita alzarla. Si ella niega todo, pero tú sientes en lo profundo que algo no encaja, no tienes que convencerla de nada. Solo tienes que elegir: ¿me quedo en un lugar donde ya no soy bienvenido? ¿O me retiro con respeto por mí mismo antes de perder mi esencia? Un mensaje de sabiduría estoica. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tú sabes lo que mereces: una relación basada en la verdad, la reciprocidad y el afecto sincero. Y si no lo encuentras, no necesitas drama. Solo necesitas cerrar la puerta con la misma calma con la que la abriste. Saber es un regalo. Actuar desde lo que sabes es una elección. Y elegir la paz por encima de la obsesión es la marca de un hombre completo. Si has llegado hasta aquí, es porque ya no buscas respuestas apresuradas, buscas verdades sostenibles. Y recuerda esto: la serenidad no se compra, se cultiva. Y cuando la tienes, no la entregas a cambio de dudas. Ahora avancemos. Porque ya no se trata de ellas. Se trata de ti. De cómo recuperas tu centro. De cómo eliges el silencio, la observación, la claridad. Y desde ahí, una nueva libertad. Con mucho gusto. Aquí tienes la conclusión del guión, titulada: que la verdad no te quite la paz. Llegar hasta aquí no fue fácil. No lo es mirar de frente a lo que duele, a lo que se rompe en silencio, a lo que se va desdibujando sin decir adiós. Pero si estás aquí, escuchando hasta el final, es porque dentro de ti hay algo más fuerte que el miedo, el deseo de comprender y el coraje de actuar con dignidad. El amor, cuando es verdadero, no necesita ataduras. Y la verdad, cuando duele, no tiene que ser una guerra. Después de los 50, el tiempo ya no se regala a lo incierto. Se invierte en lo que nutre, en lo que eleva, en lo que devuelve la paz. Si hoy sabes que algo cambió, si lo sientes aunque nadie lo diga, recuerda esto: tú puedes elegir tu silencio. Tú puedes elegir no perseguir. Tú puedes elegir retirarte con el alma entera. Porque al final del camino, no es quien miente el que gana. Es quien conserva su equilibrio, quien realmente vive libre. Gracias por acompañarme en este recorrido de verdad, emociones y decisiones. Si este video te ayudó, dale like, comenta tu experiencia o simplemente comparte este mensaje con otro hombre que lo necesite. Y si quieres seguir creciendo con nosotros en sabiduría, relaciones y amor propio, suscríbete y activa la campanita. Aquí, cada palabra está pensada para ayudarte a ver con más claridad. Porque la verdad duele a veces, pero vivir sin dignidad, eso duele siempre.